Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar comienzo a este taller sobre acceso abierto en el contexto del desarrollo del proyecto de ciencia abierta que se está ejecutando en la Universidad del Biobío y el cual responde, naturalmente, está dentro del marco de la política de ciencia abierta, de información científica y de datos, acceso a datos abiertos de investigación de ANID. Primero, bueno, le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes han dado el tiempo hoy día de asistir a esta sesión. Esta sesión es la segunda que hemos programado de una serie de tres capacitaciones, talleres en particular, y que ya tuvimos hace aproximadamente un mes atrás, tuvimos una sesión de introducción respecto de lo que es la ciencia abierta. Ahora voy a compartirles la presentación que está preparada para el día de hoy. Em, Antes también de iniciar, es importante porque estas temáticas, de alguna manera, si bien se vienen desarrollando ya hace bastante tiempo en países, en diversos países, digamos, pero viene con una fuerte también tendencia desde Europa a Estados Unidos, modificando los sistemas de comunicación científica. Y probablemente, claro, ustedes tengan alguna inquietud, ya que sería importante también compartirla durante la sesión y tal vez alguien quiera compartir alguna, digamos, idea o motivación de asistir precisamente a este taller sobre acceso abierto. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, y si no, vamos a dar comienzo a la sesión. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, como ya hemos dicho, esta es la segunda sesión de una serie de tres talleres que se van a dictar en estos meses. Van a haber también igualmente otras sesiones también vinculadas a ciencia abierta. Pero la idea también es, por una parte, generar una reflexión sobre los conceptos y prácticas vinculadas a este enfoque llamado ciencia abierta y también dar a conocer dentro de la comunidad de académicas, de académicos, investigadores, ¿no es cierto?, promover herramientas que están disponibles para gestionar, publicar y visibilizar resultados de investigación. Entonces, la, la, la idea es poder también diferenciar ciertos conceptos, poder identificar de qué se tratan ya estos cambios que se están implantando a nivel de país y de alguna manera también involucrar también a quienes están vinculados directamente con estas temáticas, ¿no es cierto? Entonces la idea del plan de hoy día, ¿no es cierto?, es ver, conocer digamos, el concepto de acceso abierto, las rutas de acceso abierto, y en particular vamos a profundizar en una herramienta que se llama DOAG. Ya no sé si algunos conocen ya esta herramienta, y vamos a revisar también algunos conceptos de preprint, postprint también, que también es importante conocerlo. A modo de introducción, ya tal vez algunos ya han asistieron a la primera sesión, donde revisamos el concepto de ciencia abierta, pero yo creo que también para quienes recién se están conectando en esta sesión como la primera, es importante también revisar este concepto. Y de alguna manera esto nos ayuda, la ciencia abierta, a incorporar, ¿no es cierto?, estos distintos movimientos que se están desarrollando para que los conocimientos científicos multilingües, ¿ya?,
estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, reutilizables, ¿ya? Y se incrementen las colaboraciones científicas e intercambio de información. Y esto, de alguna manera, no solamente, y es súper importante recalcarlo, no solamente involucra en las publicaciones, sino que también los procesos de investigación. Y de hecho es uno de los aspectos que vamos a abordar ya la tercera sesión vinculada a la gestión de datos de investigación. Así que también los dejo súper invitados a esa tercera sesión que vamos a tener prontamente y se va a avisar con tiempo. En lo que respecta del acceso abierto, ¿ya? Esto se viene gestando ya al menos hace 2 décadas atrás, cuando se generó una primera declaración a nivel mundial respecto a la importancia de promover el acceso abierto. Esta declaración, de alguna manera, explicita, ¿no es cierto?, la necesidad de la comunidad científica de que es tremendamente relevante garantizar el acceso libre a la información de investigación, tales como las publicaciones y los datos, ¿ya? Y que el acceso abierto, ¿ya? Se manifiesta cuando no existen barreras financieras, legales o técnicas para acceder a la información científica y de investigación. Entonces, al no tener estas barreras, es posible leer, descargar, ¿ya? Copiar, distribuir, imprimir, buscar información o buscar dentro también de los documentos de la información y usarla para fines académicos u otros fines dependiendo de las licencias o acuerdos legales que existan. Entonces, esto cuando se empieza a materializar el acceso abierto de alguna manera, ya por ahí, hace 10 años atrás, en realidad empezaron un poco más, 13 años aproximadamente, se empiezan a concretar lo que llamamos las rutas del acceso abierto. Porque antiguamente el sistema tradicional implicaba que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, un sistema en el cual los investigadores, ¿no es cierto?, eran financiados con fondos públicos para desarrollar sus investigaciones, desarrollaban su investigación, usualmente al final ya de este proceso se generaba una publicación y esa publicación se enviaba a una editorial, la editorial la publicaba de manera gratuita, pero generalmente los copyrights quedaban en manos de las editoriales. Y luego ese producto, esa investigación y los resultados de esa investigación quedaban, claro, con un acceso limitado y las universidades, a través de sus bibliotecas, suscribían, ¿no es cierto?, este conocimiento que se había generado con fondos públicos. Entonces, lo que motiva este cambio es que finalmente para hacer un mayor aprovechamiento de estos fondos públicos, la idea es que estos resultados, ya que se han generado con fondos públicos y a su vez son publicados por investigadores que ya tienen obviamente un ingreso por parte de las universidades o centros de investigación, y por otra parte también el trabajo más relevante también dentro de la publicación también tiene relación, uno de los más importantes, con el peer review, y de alguna manera también el peer review es un trabajo usualmente ad honorem. Entonces, lo lógico es pensar, bueno, ¿por qué no se genera también un sistema más equitativo para acceder a toda esta información en la cual toda la comunidad mundial de investigadores colabora? Ahora, es importante también mencionar que acá existen hasta antes, digamos, de la existencia de estas rutas, existían dos grandes maneras de publicar, una mediante lo que nosotros ahora se denomina la ruta de diamante, que usualmente un ejemplo de ello es todas las publicaciones científicas en América Latina, ¿ya? Donde usualmente las publicaciones en las revistas, ¿no es cierto?, estaban a cargo de equipos editoriales de las universidades, y con un acceso abierto, y que de alguna manera eso siempre se fue gestando así a lo largo del tiempo y ha permanecido así, y no hay ninguna intención de que eso no se mantenga en el tiempo. Entonces, este otro sistema que fue más preponderante en Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto?, ahí es donde nosotros nos encontramos con estas opciones de suscripción, ¿ya? De acceso pagado a la información y a la indexación de esta información. Indexación, llámese bases de datos, Web of Science o Scopus, que son las más conocidas dentro de las comunidades.
Entonces, cuando ya el movimiento de acceso abierto que ya se venía poniendo en discusión ya hace ya 20 años atrás, ya se comienzan a materializar opciones de publicación. Entonces las editoriales dicen, mira, para nosotros, obviamente, el costo que significa procesar un artículo, almacenarlo, etcétera, eso tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, las editoriales comienzan a generar opciones de publicación y ahí es donde surge este famoso APC o Article Processing Charge, en donde se cobra un monto a los autores, ¿no es cierto?, eh, para poder publicar. Y estos montos pueden ir desde $500 ya hasta nos encontramos a veces incluso con $6.000 o $7.000 en algunas revistas. Entonces, naturalmente ahí eso podría considerarse, entre comillas, acceso abierto, pero la verdad es que obviamente impone una barrera financiera, especialmente, no solamente para Europa y Estados Unidos, que tienen unos altos presupuestos para investigación, sino que también impone una alta barrera obviamente, para las investigaciones en América Latina. Entonces, se comienzan a gestionar estas rutas, distintas rutas. Y la ruta dorada, aquí como lo pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, significa tener un acceso de por vida a los documentos, a las publicaciones, pero existe este APC, un cargo por el procesamiento del artículo. Y por otra parte, los autores son quienes retienen el copyright. Entonces los autores son libres de publicar, redistribuir sus materiales, ¿no es cierto?, y definir quién los puede usar y para qué fines. Por otra parte, ¿ya? La ruta verde implica que las publicaciones de revistas de acceso abierto tienen, digamos, no hay un cargo, ya se podría decir que es como la publicación tradicional, no se cobra por procesar el artículo, pero las revistas han definido muchas un tiempo de embargo. Entonces, ese tiempo de embargo va usualmente entre 12 meses a 2 años o incluso más. Entonces, durante esos 2 años son las editoriales quienes limitan el acceso a estas publicaciones. Entonces, aquí lo que sucede es que también después de esos 2 años, los autores son libres de poder publicar estos artículos, ¿no es cierto?, en repositorios, por ejemplo, en repositorios en las universidades o en repositorios especializados. De hecho, ahora, bueno, dentro del contexto también del proyecto se está generando un repositorio, entonces también se espera poder hacer una gestión respecto de estas publicaciones que tienen un periodo de embargo, se puedan incorporar en el repositorio una vez que ha expirado el tiempo de embargo. Entonces, y aquí con estas dos rutas, ¿ya? Hay una ruta que es híbrida y es la que ha generado fuertes cuestionamientos, ¿ya? Porque en una sola revista podemos tener ambas rutas, ruta dorada y ruta verde, ¿ya? Entonces, podemos, por ejemplo, pensemos en un número de una revista y hay algunas publicaciones en las cuales la editorial ha recibido un monto para publicar ese artículo, ¿ya? Pero por otra parte, para acceder a los otros artículos en el cual el autor no ha pagado, ¿no es cierto? Hay autores que han publicado en esa misma revista, en ese mismo número, de manera gratuita, por así decirlo. Entonces, para poder acceder a esa publicación, las universidades y específicamente las bibliotecas tienen que, a su vez, pagar nuevamente, ¿no? Entonces, por así decirlo, se pensó en algún momento que esto debiese disminuir los costos de acceso a la información, no obstante, ha aumentado. ¿Por qué? Porque las editoriales están recibiendo por una misma revista ingresos por este cargo de procesamiento de artículos y también están recibiendo montos por la publicación, digamos, las suscripciones. Entonces hay un doble cargo para acceder a la misma información. Por otra parte, tenemos la ruta diamante, en la cual esto
Tenemos acá un clásico ejemplo en Chile, en América Latina, que es Cielo, en el cual no hay un cargo de APC, los autores también conservan el copyright, y, y de hecho es la transición que se busca consolidar, o sea, se espera consolidar en algún momento esta ruta diamante también en Europa, ¿ya? Y eso también es parte de lo que les quería también compartir en esta sesión. Y finalmente existe una ruta bronce, que es una ruta, se utiliza bastante poco, la verdad, pero ahí son las editoriales quienes conservan el copyright y son quienes deciden, si bien no se les cobra a los autores para publicar, pero pueden ellos delimitar qué contenidos se pueden acceder y qué no, dado que las editoriales son las que manejan el copyright y manejar, o sea, estar a cargo del copyright significa, bueno, quiénes pueden acceder, por cuánto tiempo, para qué fines, etc. ¿Okay? ¿Hasta acá hay alguna consulta o duda al respecto? ¿Todo claro como el agua? Sí, Ya, genial. Si alguien también tiene alguna consulta, por favor, pregunta respecto de lo que vamos viendo, pueden levantar la mano. Siéntanse libres de hacer preguntas, ¿ya? Así que, y es muy interesante porque siempre salen preguntas súper que siempre aportan. Entonces, en relación a a este tema de los APC que ha surgido, como ya les decía, un cuestionamiento respecto de que finalmente, lejos de disminuir el acceso a las publicaciones, a la larga ha aumentado, ¿ya? Pensando que esta ruta dorada que en algún momento ofrecieron las editoriales, las grandes editoriales, de alguna manera la pensando en dar opciones de acceso abierto, ¿ya? Pero finalmente, acá hay un artículo que es súper interesante que salió hace este año, se publicó este año y que habla del aumento significativo de cuánto se ha pagado por APC, por ejemplo, cuánto han recibido de ingresos editoriales como MPDI, Elsevier Signature, Wildlife Frontiers y PLOS, cuántos ingresos han recibido solamente por concepto de APC. Y es una cantidad enorme de miles de millones de pesos, o de dólares, perdón, para el acceso. Y acá también se da el ejemplo de que PLOS en este tiempo eh, ha aumentado, los costos han aumentado un 2%. Y no sé si conocen PLOS, que es la biblioteca que tiene varios años, que fue una de las primeras editoriales de publicaciones de acceso abierto con alta reputación, y se ha mantenido así por todos estos años, digamos, con un modelo sostenible de publicación y que sin duda ofrece sus publicaciones en acceso abierto, brindando un beneficio notable al acceso a la información. Entonces, esto para nosotros, de alguna manera, como en Chile, nosotros tenemos un acceso consorciado a través de, en este caso, de ANID, que se ha mantenido por muchos años. Entonces, las instituciones, de alguna manera, acceden a las publicaciones. Eh, hay una diferenciación respecto de cuánto se paga cada universidad, pero de alguna manera, también, claro, las personas que pueden acceder a esta información son quienes están vinculadas a universidades. Entonces también ahí hay una limitación, si bien ahí tal vez por universidad no es un costo tan alto, entre comillas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Ya? Hay muchas publicaciones que simplemente no pueden acceder porque no están afiliados a una universidad. Entonces, dentro de este contexto, también es importante mencionar que hace muy poco también la misma UNESCO realizó un nuevo anuncio respecto de cómo van a fomentar el acceso diamante, es decir, eh, la opción de publicar sin costos para los autores y en el fondo que se paguen solamente los costos de mantención de estas publicaciones, dado que el peer review ya es ad honorem y obviamente las publicaciones también ya de alguna manera están financiadas por las instituciones públicas. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el acceso abierto, ¿ya? Que hasta hace algunas décadas atrás nosotros lo veíamos como algo tal vez opcional, ¿ya? O tal vez se ponía en duda también la calidad de las publicaciones. Es algo que está súper instalado dentro del discurso de lo que es la gestión de información científica a nivel mundial, ¿ya? Y, eh, y esto tiene una fuerte relevancia porque el acceso abierto también involucra, afecta las decisiones en políticas públicas, las decisiones respecto de cómo se evalúan las investigaciones, las decisiones estratégicas también respecto de las instituciones, y hay que tomar en cuenta que solamente un 12% de la información que se genera a nivel mundial está en acceso a diamante. ¿Mm? Entonces, acá, eh, si para el bien público se publica, se está publicando, se financian publicaciones, lo lógico es pensar que el resultado de esas investigaciones quede completamente disponible. Y ahora recientemente, en abril, se generó la declaración de Barcelona, ya que ustedes pueden acceder acá en el enlace ahí o lo pueden googlear, Declaración por Barcelona, les va a aparecer inmediatamente, en la cual también busca que la comunidad científica de universidades, de centros de investigación, los gobiernos, se comprometan a que toda información generada a partir de infraestructuras se comparta a través de acceso abierto y de infraestructuras que también se están desarrollando. De hecho, también esa es otra parte, ya como ya les decía, un componente importante de estos proyectos de ciencia abierta, que es desarrollar repositorios, llámese una biblioteca digital, por así decirlo, un repositorio en donde se puedan almacenar todas estas publicaciones y los resultados de investigación, no solamente papers, ojo. Entonces, y actualmente, ¿qué es lo que pasa? Que estas investigaciones quedan en infraestructuras de información privadas y las cuales son mantenidas de alguna manera para finalmente con un beneficio comercial para los accionistas. Estas son organizaciones con fines de lucro, entonces son sus accionistas quienes se ven beneficiados de estos modelos comerciales de generación o de publicación de información. Entonces, y esta declaración tiene cuatro componentes, cuatro ideas relevantes acá, y una es que la apertura sea la forma para la investigación de información, ¿ya? No la excepción, como lo veíamos antes, sino que sea la norma. También hay un mayor compromiso a trabajar en servicios y sistemas para apoyar que esta apertura sea posible, ¿ya? Se requieren bases de datos, se requiere desarrollar infraestructura tecnológica para habilitar esta apertura a la información. También apoyar la sostenibilidad de estas infraestructuras. ¿Por qué? Porque obviamente se requiere un financiamiento de mantención, ya de actualización, etcétera, no menor. Y por otra parte, apoyar las actuaciones colectivas para acelerar la transición hacia la apertura de la información de investigación. Entonces son cuatro ideas, ¿no es cierto?, que ya estamos viendo que la UNESCO y muchas instituciones, ¿no es cierto?, se están comprometiendo a fomentar esta apertura de la información, que ya yo creo en lo personal que no va a ser opcional, sino que va a ser, como ya la misma declaración dice, va a ser la norma. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta, Jocelyn, comentario? más que pregunta, tengo un comentario, una reflexión, porque, bueno, agradezco primero la instancia de ciencia abierta, creo que son diálogos súper necesarios de tener. Yo soy académica del Departamento de Economía y he publicado de las dos formas, pagando y también de manera gratuita. Y lo que me pasa con esto es que discursivamente suena ideal, ¿cierto? Esta ruta diamante, pero en la práctica
ese discurso no está en diálogo con finalmente las demandas que tenemos los académicos en términos de productividad científica. Lo que a nosotros nos piden, evidentemente, ¿cierto?, es cumplir con producir, y ojalá en WOS o en Scopus, ni siquiera ese cielo, que sería, ¿cierto?, parte de esta ruta diamante. Entonces, yo no sé si tú tienes la información, pero finalmente la pregunta que yo me hago es cómo la política también de la universidad, en términos de fomentar, de promover la productividad científica de los académicos, dialoga también con estas demandas, porque sería ideal, digamos, que esto suceda, pero yo realistamente no veo que suceda en el corto plazo, porque hay toda una plataforma de negocio detrás. Es decir, tú misma mostraste los APC, y efectivamente no es algo que las empresas vayan a soltar con tanta facilidad, porque son ganancias millonarias. Y finalmente nosotros estamos en la cotidianidad, en el día a día, y tenemos que cumplir con las demandas. Entonces, también pienso un poco en la política de incentivos que está generando la universidad, que ha habido, cierto, toda una reflexión de que finalmente son más desincentivos que incentivos para la productividad. Entonces, no sé cómo finalmente la BRIP está pensando y dialogando, digamos, y tratando de cubrir, de ser un balance entre lo que dice, ¿cierto?, el discurso de la ciencia abierta, pero finalmente la publicación, que lamentablemente para publicar más rápido tienes que pagar. Exacto. Gracias, Manieri, por tu comentario. Yo creo que aquí, claro, finalmente ese es un componente tremendamente relevante, ¿ya?, para fomentar el acceso abierto, y por lo mismo, eh, ya al menos, ya para no ponerlo un escenario tan eh, digamos, desalentador tal vez en la actualidad, en el cual es bastante limitado. O sea, tú publicas cierta cantidad de artículos en tales herramientas, y si no, es como que si tú no existiese. O sea, en términos de publicaciones en revista. Y eso ha sido, claro, la norma hasta el momento, porque en alguna instancia esto se definió también en el Ministerio de Educación, con la evaluación, ¿no es cierto?, respecto de lo que llamamos evaluación de la calidad. No obstante, si bien no hay un cambio hasta el momento, no hay un cambio concreto, ¿ya? Sí, yo creo que la ANID lo tiene súper claro de que tiene que migrar hacia modificar estos modelos de evaluación, ¿ya?, tanto desde el punto de vista de ampliar la mirada respecto de lo que son los resultados de investigación, porque acá solamente se evalúa el paper, ¿ya? Entonces, y yo en distintas instancias, al menos desde lo personal, digamos, desde mi experiencia, los investigadores están súper, a veces es, em, em, digamos, el impacto que tú puedes generar con una investigación, claro, se mide muchas veces en estas publicaciones. No obstante, debiese ser, en algunos casos, en algunos tipos de investigación, ¿no es cierto?, claro, un impacto más vinculado a mejorar, ¿no es cierto?, problemáticas vinculadas con las personas también. O sea, entonces ahí es donde también se genera como una toma de decisión que a veces puede ser perversa, decir, mira, ¿sabes qué? A mí finalmente me van a evaluar por una publicación, versus a lo mejor un programa de intervención en un lugar X, ¿no es cierto?, en una comuna específica. Entonces, la idea es poder, y la NID, tengo la certeza de que ellos están súper conscientes de estos cambios que se requieran, de diversificar la forma en que se evalúa a nivel nacional, del tipo de resultados de investigación que se consideran en las evaluaciones, y por otra parte, de que tenga también un componente relevante la evaluación cualitativa también de las investigaciones. Porque nosotros en Chile, bueno, y como en otros países también, o sea, y también hay que ver el tema que pasa con las disciplinas. Hay disciplinas en las cuales
Te voy a dar el caso, por ejemplo, de, no sé específicamente qué va a pasar en economía, pero te voy a dar el caso de trabajo social, em, que muchas de sus problemáticas son eminentemente locales. Entonces, cuando tú quieres publicar en una revista, tienes que pensar en que las revistas que están indexadas en Scopus y en el Web of Science son 99,5% están en inglés. O sea, ya de partida tienes una barrera inmediatamente de idioma para publicar. Entonces, cuando quieres publicar, por ejemplo, en una respecto de algún proyecto de investigación, que puede ser algo, como te digo, ya netamente local, pero no menor, o sea, respecto del impacto, es súper complejo para lograr tener una publicación en Scopus porque también te van a evaluar, también hay sesgos de publicación cuando te aceptan los artículos, ¿no es cierto?, respecto del alcance, de que si es si es algo muy local también no es de interés para muchas revistas. Entonces, ahí surge esta problemática, ¿no es cierto?, precisamente de cómo se evalúan esas investigaciones que tienen un componente local, pero tremendamente relevante para su población. Eso por una parte. Eh, y, y como te mencionaba, yo creo que aquí el mayor cambio que se requiere es en el Ministerio de Educación, porque a su vez, ¿en qué momento ya se decidió que el estándar es la evaluación de Scopus y Web of Science? ¿En qué momento? Cuando tenemos excelentes revistas, por ejemplo, que no son ni Web of Science ni Scopus, y que se ha asimilado, se ha instalado en el discurso de que una revista que está indexada en Scopus sí o sí tiene un mayor estándar de calidad que a lo mejor una revista que está en acceso abierto, o sea, o que está fuera, digamos, de estas dos herramientas. Entonces, es un discurso que se ha instalado súper fuerte, ¿no? Pero que vemos que no, de hecho, ¿ya? Por comunicaciones con algunos investigadores en Europa, ellos están, algunos, se está generando iniciativas para dejar de publicar en estas revistas pagadas y generar sus propias revistas, o sea, volver a lo que fue en un inicio la comunicación científica, en donde las revistas eran administradas siempre por grupos de investigación, asociaciones de investigadores, en fin. Entonces se está volviendo a lo que es el acceso diamante. Así que yo creo que falta eso. Sí. Concretamente, que esto se materialice, digamos, en elementos de evaluación de calidad de las universidades. Si eso no se materializa, lamentablemente, claro, las universidades van a tener esta dicotomía. Por una parte me están evaluando publicaciones, pero por otra parte tengo que publicar en acceso abierto, pero nadie lo evalúa. O sea, Jocelyn, disculpa, disculpa, mira, bueno, como acá saluda a la BRIP por parte de la académica Marjorie Baqueano, tú estás, yo quiero aportar también algunos aspectos de lo que tú has señalado. Es cierto, hoy la NIT está impulsando los proyectos de ciencia abierta, pero está impulsando los proyectos de ciencia abierta sin transformar la estructura de la NIT en términos de cómo se está evaluando a las universidades. La CNA tampoco está haciendo mucho, no está haciendo mucho en realidad. Son discusiones que están recién generándose en el país y creo, con la evidencia que tú nos has mostrado, eh, atrasado en términos de discusiones que hoy son tremendamente vitales porque yo entiendo lo que señala Marjorie, es decir, lamentablemente los modelos de incentivo de las universidades hoy, la música la coloca Scopus y Web of Science. O sea, la música está puesta por ellos. Y la dinámica hoy no discrimina en términos si tú vas a publicar a estas editoriales depredadoras, que hoy también están generando un debate, tú lo sabes muy bien y lo has dicho, tanto en este taller como en el anterior. En Europa, en la Unión Europea, hoy hay revistas que de plano se están retirando, es decir, editoriales que no se están considerando porque precisamente tienen prácticas que son perversas, es decir, donde la ciencia se mercantiliza, donde la ciencia, en términos, en todas sus áreas del conocimiento, quedan sujetas, amarradas a estándares básicamente económicos, donde se monetariza en términos del paper, no sobre la calidad, sino que en términos de la cantidad.
O sea, mientras más cantidad de paper ingresen a la revista, muchísimo mejor, porque eso es, tú lo mostraste, es decir, que una editorial esté rentando del orden de casi 700 millones de dólares al año, o sea, es que esto es un negocio tremendamente lucrativo. Y que es un negocio que se construye a partir del trabajo de la ciencia, de los investigadores, de la investigadora a nivel mundial. Y ahí creo que también hay que ponderar si ese análisis, es decir, nosotros como universidad, que somos una universidad pequeña dentro del concierto del país, somos una universidad regional, claro, mientras no veamos que el Ministerio de Educación, como tú lo has dicho, cambie, por ejemplo, la estructura de financiamiento de la universidad, los aportes fiscales directos, el 5% que se calcula en razón de la productividad de WOS y Cielo, por ejemplo. O el IWE, que se calcula en razón del cálculo de Scopus. Es decir, tenemos un margen de acción que es bien restringido y creo que ahí las universidades en su conjunto, debieran precisamente ser más coherentes y consistentes en plantear esto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia, a la NIT, que está, cierto, alojado en el Ministerio de Ciencia, porque lamentablemente los estándares para medir a las universidades, para establecer, yo veo aquí a Rodrigo que está con un proyecto Fondesit, y a Rodrigo cuando cierra su Fondesit, ¿qué le van a pedir? Publicaciones. Eso le van a pedir porque los grupos de estudio establecen el cierre del informe académico en razón de la cantidad de publicaciones. Exacto. Se han incorporado algunas variables asociadas a vinculación con el medio, a transferencia, pero todavía son variables muy marginales dentro del cierre, porque el cierre es básicamente publicaciones. Me publicó un mínimo uno, WOS, Scopus, perfecto. Un libro, cierra su proyecto. Si dedicó a hacer trabajo más cualitativo en términos de vinculación con el medio, de transferencia, eso es secundario. ¿Se valora? Sí, se evalúa también, pero lo Ujú. prioritario es lo que tú decías. Y ahí estamos con una dicotomía, es decir, por un lado la NIT incentiva la ciencia abierta, pero por otro lado a las universidades se nos siguen midiendo, evaluando en razón de cantidad de publicaciones, de factor de impacto de las revistas donde entran esas publicaciones. Entonces tenemos una situación que claro, debiera evidentemente modificarse de forma consistente con todos los organismos e instituciones que somos parte finalmente del ecosistema científico, tecnológico en el país. Y ahí Exacto. creo que hay todavía una brecha grande y que incluso nuestros mismos modelos internos se ven restringidos por esas brechas que hoy no son resueltas. Tú lo Ujú. decías, yo puedo compartir una experiencia. Nosotros con un grupo de colegas de Canadá estamos preparando un monográfico en una revista francesa, la revista Ideas, que trabaja temas de ciencias sociales, humanidades, y una revista que tiene un prestigio, como tú lo sabes, muy grande. No está ni en WOS ni en Scopus indexada, pero una revista que tiene unos criterios científicos que son tremendamente rigurosos. Es decir, nosotros hemos pasado por distintos filtros para poder primero proponer el número temático. Hay un consejo científico en la revista que lo integran más de 20 personas. Entonces, no es como llegar y sacar una publicación en la revista, no. Estamos recién recibiendo los artículos. Entonces, y tú dices, ¿esa revista tiene menos valor por no estar en WOS? No lo tiene. Exacto. Está Ujú. probablemente a la par de muchas revistas que están en WOS y Scopus. Pero Ujú. claro, en el concierto chileno es una revista que tiene menos peso porque si yo después pido un incentivo en la universidad o en los mismos indicadores de la universidad, ERIPLAS, Ujú. no vale nada en Exacto. estricto rigor para los montos de financiamiento de la universidad. Entonces, ahí Ujú. también hay un tema que creo que hay que seguir discutiendo y mira, también se ha planteado, yo lo puedo decir, se ha planteado desde distintas universidades de que falta hacer esa pega, es decir, ese trabajo de ir a plantearle al Ministerio de Educación, como tú señalabas, de que tiene que haber un cambio importante de cómo se está también midiendo y evaluando a la universidad hoy en día en Chile, atendiendo también todas las dinámicas que están apareciendo todos los meses, ¿cierto? Y tú lo sabes, Jocelyn, de revistas que son bajadas, artículos que son retirados porque se dan prácticas que no son sanas para la ciencia. Eso Exacto. quería aportar. Sí, no, muchas gracias, Héctor, sin duda. Así que concuerdo plenamente con con lo que mencionas. Finalmente un trabajo ahí que tiene que hacer eh, CNA, ANIF, ¿no es cierto?, de cómo esto se va a plasmar, porque es más, ¿no es cierto? Incluso
disciplinarmente, ¿no es cierto?, pueden haber diferencias en cómo en esta evaluación, pero obviamente también esto tiene un fuerte impacto en la carrera de los mismos investigadores. O sea, si tú eres joven, estás recién partiendo, no te vas a cuestionar si miras web o Scopus, o sea, tienes que sí o sí publicar, porque de hecho va a depender, ¿no es cierto?, tu promoción, ¿no es cierto?, y el ascenso en tu carrera científica. Entonces, si estamos hablando de que de eso depende finalmente lo que tu carrera profesional, obviamente también ahí no hay mucho que, o sea, honestamente, estamos hablando de acceso abierto, sabiendo que esto no es un tema que esté resuelto, ¿ya? Sabiendo que están estas restricciones actualmente, y que lo que pueden hacer dentro del marco de acción que pueda tener una universidad, ¿no es cierto?, es ¿no es cierto?, ir promoviendo, dar a conocer estas temáticas, y a lo mejor hay un cierto margen de libertad cuando hay financiamiento desde la misma universidad, ¿no es cierto?, o hacia... yo creo que siempre hay un margen, un margen de libertad como para ir considerando publicaciones en acceso abierto, y que también dar mayor, como ya decía, mayor también valoración al trabajo de peer review, ¿no es cierto? Y no solamente a estos indicadores más cuantitativos que se han utilizado muy eh, malamente, ¿no es cierto?, para evaluar calidad, siendo que lo único que ahí se está evaluando es una cantidad de citas, ¿ya? E incluso yo desde mi hay, perspectiva, incluso se habla de impacto, ¿ya? Yo creo que debería, lo que es, si tú evalúas a un artículo por cantidad de citas, para mí ese es el indicador. No se refiere ni siquiera al impacto, porque ¿qué es el impacto? El impacto es algo mucho más global que solo una cantidad de citas, porque sabemos que las citas, ¿no es cierto?, tú puedes incluso citar un documento no necesariamente para construir nuevo conocimiento, sino que incluso para refutar ese conocimiento, o incluso puedes estar citando porque quieres aumentar la cantidad de citas, ¿no es cierto?, arbitrariamente, y no porque realmente sea un aporte, ¿no es cierto?, un determinado artículo. Entonces, se ha implementado un discurso bien reduccionista a lo que es el impacto de la investigación, y yo creo que hay que ser súper conscientes de que esa visión además impacta en mayor medida a las universidades, diría yo, regionales, donde tienen grupos de investigadores que están investigando sobre temáticas locales, ¿ya? Y eso eh, también surge ahí este tema de, claro, cómo entonces con mi temática local yo voy a competir con un investigador que probablemente esté, claro, en otra universidad publicando con otros recursos disponibles, con equipos que son mucho más grandes, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, a veces nos encontramos con universidades que, claro, no tienes todos los recursos, bueno, no sé si alguien tenga todos los recursos, pero tiene recursos más limitados, con equipos de investigación más limitados, etcétera. Entonces, son condiciones súper difíciles, y a todos se les está evaluando con un mismo parámetro, ¿ya? Y eso yo creo que es lo que también es algo que debiese estar presente al momento de definir otras formas de evaluación. Y respecto de la evaluación, yo creo que van a venir cambios. Ahora, ¿cuándo? La verdad es que no lo sé, pero deberían en algún momento empezar ya a concretar, como dice Héctor, esta modificación. Bueno, entonces, en lo que respecta eh, a herramientas ya de acceso abierto. Por una parte tenemos esta plataforma que se llama DOAG, que es la plataforma más grande de revistas de acceso abierto, el directorio de revistas de acceso abierto, e indexa revistas, ¿no es cierto? Ellos tienen, para ser parte de DOAG, también tienes que tener ciertos parámetros, ¿no es cierto?, de calidad, que son, diría yo, los tradicionales que se evalúa respecto al comité editorial, a la periodicidad, etcétera. Y es un directorio que también, que ya indexa 20.000 títulos de revista,
es sin fines de lucro, y su fin, digamos, es aumentar la accesibilidad y también la reputación de de las revistas en acceso abierto. También es interesante porque ellos lo que buscan es también visibilizar las revistas que están en el mundo también. Nosotros mismos, como siempre, como Chile, nosotros siempre estamos mirando a Europa, a Estados Unidos, pero de alguna manera también está África, ¿no es cierto?, que viene también con toda su historia y todo, pero también es parte de aquellos continentes que tal vez están menos representados en estos sistemas de comunicación científica y que también nosotros mismos tenemos el sesgo de mirar tal vez estas investigaciones, tal vez no de alguna manera tan objetivamente. De manera concreta, ya habíamos dicho que las publicaciones en DOAC son alrededor de 20.000. Ya todas las publicaciones que están indexadas en DOAC son de acceso abierto, y algunas de ellas están indexadas también en Scopus y en WOS. Entonces, esta es una herramienta, ¿ya? Que es obviamente utilizada por los editores de revistas para que sus revistas se puedan indexar en esta plataforma, pero también es una herramienta, así como lo es el, el ranking de Simago, para que, digamos, en donde uno puede seleccionar y ver en qué revistas publicar. Esta es una herramienta para para buscar, identificar revistas de acceso abierto en las cuales se pueden publicar, ¿no? Entonces, esta es una plataforma, se las voy a mostrar ahora. Voy a dejar de compartir. Acá simplemente uno puede buscar DOAG en inglés y se pueden acceder a estas revistas, ¿ya? Perdón, se puede acceder a la información de las revistas, ¿ya? No es que esto es solamente para indexar. Ya pensemos que esto es un símil. Cuando nosotros decimos, mira, esta es una publicación, es una revista Scopus o es una revista Web of Science, ahí es importante hacer la diferenciación, que no todo lo que está indexado en Scopus o Web of Science es parte de los índices, digamos, de revistas que se consideran dentro de las evaluaciones para académicas. Lo que hay que tomar como fuente ahí es el Journal Citation Report por parte de Web of Science, y por otra parte el Simago Journal Rank en Scopus. Entonces, cuando uno quiere buscar revistas para publicar, ya mira, tengo tal temática, necesito publicar esta temática en una revista Scopus, lo que uno debiese hacer es buscar eh, ahí lo voy a escribir, el Simago Journal Rank, y si estamos pensando en el Web of Science, lo que tenemos que hacer es ingresar al Journal Citation Reports, ¿ya? Ambas herramientas, lo que es el Simago Journal Rank, es una herramienta que es de acceso libre, gratuito. Entonces la podemos buscar en Google y la vamos a encontrar. En cambio, el Journal Citation Report lo pueden acceder desde la biblioteca. Entonces, esas son las dos herramientas que uno debiese utilizar para identificar cuáles son las revistas en las cuales uno podría publicar para, ¿no es cierto?, tener, digamos, tener estas evaluaciones que se requieren en las universidades. No obstante, y en el caso de las revistas indexadas de acceso abierto, podemos utilizar el DOAG. Entonces, en DOAG, basta con que uno pueda acá ingresar una palabra. Por ejemplo, mira, quiero publicar algo vinculado a temáticas de género, ingreso una palabra, pues esto puede ser también en inglés, español. Hay muchas revistas que están acá en español también, y en otros, acá
mismo menciona que hay 80 idiomas, ¿ya? Y eso también es interesante desde el punto de vista de lo que ya les mencionaba. Hay comunidades científicas que están queriendo publicar en sus idiomas, y no solamente en inglés, ¿ya? Porque también eso, de alguna manera, es parte de lo que el inglés debiese ser un idioma más, pero no debiese ser necesariamente el idioma estándar sobre el cual publicar. Entonces, y acá tenemos la opción de buscar por título, que son las típicas ámbitos de publicación. Incluso uno podría decir, mira, quiero publicar en determinado país, ¿ya? Cuántas revistas hay indexadas por cada país, también eso lo podemos hacer. Y nos vamos a la lista de resultados. Ahí si quieren ustedes si están en computador pueden ir probando, ir viendo la herramienta, y si surge alguna consulta, por favor, la mencionan. Entonces acá nos muestra que eh, tenemos 159 revistas indexadas, ¿ya? Que aborda temáticas de género. Quiere decir que ya sea el título, por ejemplo, tiene alguna palabra vinculada a género, y también cada una de estas revistas está indexada por materia. En este caso, esta misma revista interdisciplinaria de comunidades rurales me dice acá en particular, me va a hablar de que si esta revista tiene algún cargo, si tiene APC. Generalmente estas revistas tienen APC también más bajos, ¿ya? Que otras revistas. Y también se habla del concepto de, claro, en sí cobrar por un procesamiento. A lo mejor no es que sea completamente negativo, pero que sea un monto razonable, ¿ya? También se habla de ese discurso, de que los montos de cobro sean montos razonables. Entonces, claro, es muy distinto para pagar tal vez $500 a pagar 4.000 o $5.000 solamente por publicar un artículo. Entonces, lo que encontramos acá es información que es bien útil para quienes quieran publicar, porque te dice inmediatamente si te cobra APC, cobra qué tipo de acceso tiene, qué tipo de licencias, y este también podría ser otro taller que vamos a realizar más adelante, el tema de las licencias Creative Commons, para también tener claridad respecto de qué es lo que involucra cada una de estas licencias. Quién es el editor, ¿ya? El idioma, y también por sobre todo el alcance, ¿ya? Porque también acá sucede muchas veces que em, es un elemento que sí o sí hay que visitar cuando queremos publicar. A veces uno publica porque te dieron el dato, porque dijeron, mira, no, puedes publicar en esta revista, pero acá nos encontramos con muchísimas revistas que tienen alcances bien específicos, particulares. Entonces, sin duda, que concuerde la temática con el alcance de la revista, cuál es su objetivo. El objetivo de la revista puede ser un detalle, pero creo que es un detalle súper importante que hay que mencionarlo. Y también lo que menciona acá es claro, cuánto es el tiempo de procesamiento que tiene este artículo. Entonces también uno puede decir, mira, a veces en este caso, mira, se demora en el promedio 12 semanas entre el envío a publicar hasta la publicación final, ¿no? Entonces también ese es un dato súper importante para considerar los tiempos. Y cuando ustedes como investigadores, eh, eh, digamos, tengan ahí sus investigaciones y vayan visualizando sus artículos, eso es muy importante que puedan considerar distintas alternativas también, porque ya sabemos que los tiempos de publicación en estas revistas en las cuales no se paga, muchas veces el tiempo de publicación es súper alto. Y claro, ahí mismo es donde se genera este incentivo tal vez perverso, donde yo pago para que se publique más rápido el artículo, ¿ya? Pero la idea obviamente no es seguir esa práctica, sino que tener otros elementos más amplios, ¿ya? En las cuales ustedes puedan tener distintas alternativas de publicación, y no solamente aquellas que son como lo que me dijeron o en lo que las revistas tradicionalmente más conocidas. Entonces,
Aquí la idea es poder invitarlos a que ustedes revisen esta herramienta, la utilicen y que puedan identificar un número amplio de revistas que están en acceso abierto. Algunas, yo sé que, como ya se dijo, algunas no son Scopus ni Web of Science, pero también hay gente que está publicando, investigadores que están publicando revistas que no cumplen ninguno de eh, esos dos requisitos, digamos, pero y también acá pueden acceder a un número mayor, como ya les decía, de artículos o sea, de revistas que están que ya fueron revisadas respecto de sus criterios de calidad. Y por otra parte, bueno, obviamente siempre está la posibilidad de que puedan también visitar estas herramientas de Journal Citation Report, ¿no es cierto? El CIMAGO, ¿no es cierto? Y ahí ustedes también puedan tener una lista de publicaciones más amplia y ojalá pudiesen, ¿no es cierto?, ir programando estas publicaciones que ustedes ya vayan visualizando que van a generar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A mí me quedó la duda en esta página de DOAG. Entiendo que hay revistas de ese cielo y Web of Science, o están excluidas y son otro sistema de indexación libre. Claro, como eh, hay revistas que están en DOAG, ya son 20.000, ¿ya? Algunas de ellas son Scopus. ¿Y Y, eso cómo lo puedo identificar a través de los filtros? y algunas de ellas son Web of Science. Acá en particular no te da esa opción, ¿ya? Estaba buceando acá en la página y no la encuentro. ¿Ya? De manera directa. No lo puedes, no te lo va a mostrar esta página. Pero lo que sí tú puedes hacer, dices, mira, esta revista me interesa, entonces tú vas a la página directa de la revista. Y ahí, obviamente, en la página de la revista, obviamente va a decir, mira, esta revista está indexada en tal parte, en tal parte, en tal parte. Ahora, la otra opción que tú puedes hacer, que puedes también, y hay que complementarla tal vez con Journal Citation, con el CIMAGO. Voy a ingresar a CIMAGO porque está gratuito acá de manera directa. Es el CIMAGO Journal Rank. Entonces, acá lo importante es que tú puedas buscar por una temática. También a veces te da la opción de buscar por estos rankings por país o rankings de revistas donde vas a tener toda la lista de revistas vinculadas, por ejemplo, a género. Entonces, en este caso, todo lo que está aquí ingresado son revistas Scopus, en este CIMAGO. Ya tienes el Journal of Society, que tiene un ranking también súper alto de Q1, ¿ya? Y aquí te dice, por ejemplo, que esta es una revista que es de Estados Unidos, ¿no es cierto? Está indexada, es una revista de artes y humanidades, pero también está incorporada dentro de ciencias sociales. Qué sé yo, ISCN, algunos indicadores como el índice H, etcétera. Pero acá siempre es importante, y aquí te da esta información, de que este color verde quiere decir que es una revista Q1. Lo más probable de una revista Q1 que tiene un índice H alto es que tenga un porcentaje de rechazo de cerca, a veces de 80, incluso 90%. Entonces también ahí uno tiene que evaluar, y esa información está disponible también, si que está disponible en la página web de cada revista. Entonces, también, Lo que me parece súper bueno de la página DOAG es que puedes ir directo a las que no cobran, porque a mí lo que me pasa cuando quiero publicar es que me doy un montón de tiempo en leer las políticas de cargos de la revista porque no son claras. Hay toda como una ambigüedad, digamos, en si cobran, no cobran, o tienen las dos vías, entonces uno gasta mucho tiempo en eso. Por eso te preguntaba, porque si uno logra a través de DOAG ir directamente a las que no cobran, y de las que no cobran, ver alguna que tenga una indexación que uno necesite, que quiera, es una buena página. sí, mira, te entrega mucha información. Entonces acá, mira, incluso puedes filtrar, respecto a eso lo que tú mencionas, puedes filtrar.
de estas 159 revistas vinculadas a género, ¿cuáles son las que no cobran absolutamente, no tienen ningún fee? Claro. Te quedas con 125. O sea, Bueno, igual sigue siendo ahí un número alto de revistas. Entonces, también puedes pulir acá por, obviamente, pueden haber áreas específicas, también hay revistas de género, tanto en agricultura, en educación, pueden haber en todas las áreas, no solamente vinculadas a específicamente ciencias sociales, respecto del idioma también. Y la idea es poder complementarlo con el tema acá de Scopus, ¿no es cierto? Y ahí sale esta es una revista gratuita, así que tiene publicidad, digamos, cosas, van a aparecer cosas un poco raras. Pero, y acá, ¿no es cierto? Tenemos el homepage y cómo publicar en esta revista. Entonces, la idea es poder irse directamente a la revista acá y te va a indicar, qué sé yo, el alcance, dónde está indexada, ¿no es cierto? Bueno, eso yo creo que ustedes ya de todas ujú, maneras que lo saben. vale. Así Muchas que, gracias. pues nada, Marjorie, gracias por tu comentario. Em, esta es la revista que les quería mostrar. Nos pasamos un poco del tiempo y decirles brevemente, ya como para cerrar también la idea, como en estas rutas de acceso abierto, ¿ya? Hay muchas publicaciones en acceso abierto y también se está generando esta ruta verde en la cual después de ciertos tiempos de embargo, los autores pueden divulgar, pueden distribuir sus artículos. Los repositorios de las universidades son herramientas tremendamente importantes para que las universidades puedan albergar también sus publicaciones, sus propias publicaciones y que no queden, digamos, de alguna manera dispersas, ¿no es cierto?, en distintas herramientas, sino que puedan ir recopilando y dando acceso a esta información. Entonces, si ustedes también piensan que la mayor parte de las universidades actualmente tiene sus propios repositorios. Entonces, para la temática de buscar, cuando tienen que buscar información, buscar, qué sé yo, especialistas, investigadores, recuerden que las universidades tienen sus repositorios, entonces también esas se transforman en herramientas para buscar. Usualmente, ¿ya? Muchos de esos repositorios están indexados en Google Académico. Entonces, también ahí es una vía de acceso también para poder encontrar, obviamente, tesis de magíster, doctorado, ¿no es cierto? Y también las publicaciones que hayan sido distribuidas por Ruta Verde, obviamente las diamantes también, y también ahí se transforma, se pueden acceder también las revistas, obviamente que están con un acceso dorado, que ya están con acceso abierto de por vida. Así que esa es la última idea. ¿Alguien más tiene algún comentario final? ¿Puedo decirte algo, Jocelyn? Sí, por supuesto. Hola, mira, solo una pregunta. Mi área disciplinar es diseño y en diseño es muy difícil encontrar revistas de alto impacto, Q1, Q2, son muy pocas y las que son muy caras. Y la universidad, como ya bien decían, nos exige, ojalá publicaciones en WOS, ¿cierto? Diseño me es súper difícil encontrar revistas que tengan un buen impacto. ¿Qué consejo me podrías dar para eso? En el caso de diseño, mira, es un área en la cual particularmente no tenía mucha experiencia para ver el tema de revistas, qué revistas existen, etcétera. Pero viendo esta herramienta de DOA, yo creo que probablemente vas a encontrar alguna opción, ¿ya? Y, y creo que ahí es donde precisamente en estas áreas, también en humanidades, en arte, son áreas en las cuales también no puede ser un mismo estándar de evaluación, ¿ya? Pero de nuevo, volvemos al tema de la CNA, ¿no es cierto? Pero ahí también yo creo que esta son
áreas en las cuales se debiesen considerar para ir incorporando elementos para diversificar estas evaluaciones. Pero DOAG, ¿ya? Creo que podría ser una opción de publicación, y tal vez, ¿ya? Pensando en que siempre mira, por ejemplo, acabo de hacer una búsqueda, no la compartí en la página, pero si yo busco así una palabra súper genérica, que es design, ya en inglés, hay 200, me aparecen 242 revistas indexadas. Si busco por diseño, en DOAG, me aparecen 19, son más acotadas, pero existen 19 opciones, ¿ya? Revistas que están acá en Argentina, en México, eh, ¿ya? Entonces hay opciones ahí. Y claro, en el caso de la revista en diseño, si no hay muchas opciones en Scopus ni en Web of Science, la alternativa tendría que ser en estas otras revistas, porque como dices tú, también es una barrera el hecho de que cobren un alto monto. Es una barrera, sí, para nosotros, muy Es- grande. Exacto, sí. Y ahí también en tu caso, claro, es tremendamente importante qué pasa con tal vez portafolio u otros resultados que se generan y que son mucho más relevantes para ustedes como desarrollo disciplinar. ¿Mm? Yo creo que al menos dos te pueden entregar más opciones por el momento, dentro del marco de evaluación Gracias, de ahora. Sí. gracias. Rodrigo. Hola, muchas gracias por la presentación, súper interesante estos temas. Y tengo una pregunta, ¿cuál es la relación entre ciencia abierta y la licencia Creative Commons? Porque generalmente es la licencia más usada, más que nada esa es la pregunta. Sí, lo que pasa es que bueno, la licencia Creative Commons viene también de hace muchos años también instalándose como una manera de que a grandes rasgos, de que sean los autores quienes definan el uso y la distribución de sus documentos, ¿ya? Y no solamente artículos científicos, sino que también cualquier tipo de resultado de investigación. Incluso pueden ser los materiales que se utilizan en las clases como académicos, eh, y otro tipo de documentación o recursos. Entonces, la ciencia abierta, a través de las temáticas de acceso abierto, bajando, digamos, desde la ciencia abierta al acceso abierto y las revistas en acceso abierto, usualmente utilizan como estándar licencias de Creative Commons. ¿Por qué? Porque se promueve que sea el autor quien sea el dueño quien tenga el dueño de su copyright, en el fondo, que quede en manos del autor y no de una editorial, porque si no es la editorial la que finalmente define quién puede distribuir, cómo se distribuye, quién puede acceder finalmente a esa información. Entonces, por eso vienen bastante de la mano y es una herramienta que está bien establecida. O sea, si uno ve las políticas de muchas universidades, se define explícitamente, al menos una de las licencias, hay varias, ¿ya? Pero hay una de las licencias de Creative Commons que es la que se llama CC BY, ¿ya? Entonces, tienen mucha relación ambos aspectos, ¿ya? Y la licencia Creative Commons es una herramienta que garantiza que sea el autor el quien se queda con esos derechos, no las editoriales. Eso lo Gracias. digo. Bueno, si no hay más consultas, ya las dejo gratamente invitadas para un próximo webinar que vamos a tener sobre gestión de datos el 28 de agosto. ¿Ya? Ahí vamos a tener un invitado que nos va a hablar de prácticas de gestión de publicación de datos abiertos y cómo de alguna manera a nosotros nos interesa mucho poder divulgar y difundir de cómo esto también contribuye al desarrollo disciplinar.
Entonces, dado que es la ciencia abierta, los datos abiertos, el acceso a las publicaciones abiertas, ya va a ser la norma, ¿no es cierto? La idea es poder motivar a las comunidades de investigadores para que se vayan conociendo estas temáticas, vayan conociendo las prácticas y que se vayan sumando obviamente a esto que tiene beneficios tanto para ellos, para ir mejorando estas formas de evaluación, para ir mejorando también la forma en cómo accedemos a la información y que esto tenga un impacto realmente en la sociedad. Que yo creo que es lo que buscamos de alguna manera, son como los grandes promotores de este movimiento, un acceso democrático a la información e igualitario para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Jocelyn, por tu presentación. Muchas gracias. Estamos invitados Entonces, para la siguiente sesión, así que tengan muy buena jornada. muchas gracias. Gracias a todos.